Si eres un electrónico principiante, te recomiendo utilizar este multímetro Smart automatizado. Es demasiado fácil de manejarlo con varias herramientas básicas que necesitamos para medir en circuitos eléctricos y electrónicos, y con funciones y herramientas que pueden permitirte hacer buenos proyectos. Quédate a ver el video, esto sí te va a interesar. Este instrumento viene de la empresa llamada Fnursi, que está dedicada a la instrumentación electrónica inteligente. El instrumento que me interesó conseguir fue este multímetro digital Smart, o sea, prácticamente es un tester automatizado. Y el precio en oferta está casi al 50%. Una locura, tenemos que aprovecharlo. Y el servicio donde lo compré es en AliExpress, que hasta ahora no me ha fallado, y el paquete me ha llegado en buen estado. Para empezar, tiene una formal presentación de la caja con el logo de la empresa Fnursi. La abrimos. Aquí tenemos el manual, que sí les recomiendo leerlo para no tener sorpresas inesperadas y no dañar su instrumento. Ojo, aquí tenemos el multímetro Smart Digital, bien embolsado, lo retiras y ahí está el instrumento digital. Solo lleva 3 botones para interactuar con el tester, con una pantalla LCD que es bastante grande. Aquí abajo te indica las magnitudes que puede medir con este tester. Y más abajo te indica dónde conectar los puertos periféricos de medición, indicando también los límites máximos de lectura de medición. Ahora por debajo de la caja, retirando esto, tenemos los accesorios del tester. Miren estas terminales grandes para las mediciones rojo y negro, positivo y negativo. Son algo pesaditas, pero con un diseño bastante profesional. Y lo digo así porque en cada extremo de estas puntas llevan estos tapones aislantes para proteger los contactos y que no se oxiden. Luego tenemos estas terminales que resultaron ser como una termocupla que sirve para medir la temperatura, lo cual nos avisa que el tester puede medir la temperatura usando este accesorio. Muy pronto lo veremos. Luego tenemos el cable USB para cargar la batería del tester, que podrían identificarlo como tipo C de conexión para ambos sentidos, lo que se usa actualmente en los celulares. Y bien, volviendo con el multímetro Smart, en la parte de arriba se encuentra la entrada USB, un LED indicador para la carga de la batería y el botón de encendido-apagado del tester. Solo presionas una vez con firmeza ese botón y tendremos el tester encendido mostrando su primera opción de lectura de medición. Pero antes, conectemos las terminales de pruebas o puntas del tester en sus puertos periféricos. No es tan difícil identificar dónde conectar. En la entrada llamada COM, que significa común, conectamos el negativo. Y en Input, el conector rojo positivo. Esta opción llamado Auto lo usaremos después. Si presionas una vez el botón llamado Cell, se cambiará a otra opción de medición y nos aparece la opción para medir voltios en corriente directa. Probemos con esta pila AA de 1.5 voltios. Y lo lee bien al parecer. Ahora con una batería de 9 voltios, también realiza la lectura correctamente. Medir voltios lo hace bien el tester, en corriente continua o corriente directa. Según su manual, el tester tiene una capacidad máxima de 1000 voltios máximo en corriente directa, lo cual es excesivamente suficiente para un principiante electrónico medir. Y sus resoluciones, que es la precisión de lectura de medición, es bastante reducida. Presionamos nuevamente el botón Cell para cambiar otro modo de medición
Y ahora nos ofrece medir voltaje en corriente alterna. Pero además tiene la opción de mostrarnos a qué frecuencia de trabajo tiene ese voltaje. Interesante. Vamos a medir el voltaje de mi toma de corriente portátil. Y ahí nos muestra un voltaje de 220 voltios alrededor y la frecuencia de trabajo es aproximado a 50 Hz. Esto sí es útil. Ahora voy a medir el voltaje de un transformador que reduce a 12 voltios aproximados en su bobina secundaria. Colocamos las puntas de prueba en una salida secundaria y tengo un voltaje aproximado total de 15 voltios. Pero observen que la frecuencia se mantiene en 50 Hz. Coloco en otra salida secundaria y ahora tengo 30 voltios total en corriente alterna, pero la frecuencia de trabajo se sigue manteniendo a 50 Hz. En la siguiente medición nos tocaría continuidad y medir diodos. Si ambas puntas de prueba llegan a tener un buen contacto, el tester nos muestra una lectura de varios ceros, incluyendo un sonido avisando que hay continuidad en su totalidad. Ahora es el turno con diodos LED de diferentes colores. Lo interesante está que el tester, además de encender el LED, muestra con cuánto voltaje llega a funcionar ese LED. Esa información es importante cuando necesitamos saber cuánto consume un tipo de LED y qué resistencias limitadoras podríamos usar para que trabaje bien en un circuito. También podrás medir el buen estado físico de un diodo común o también de un rectificador, que en buen estado el diodo siempre debe mostrar una caída de voltaje de 0.7 voltios aproximadamente. La siguiente medición sería leer faradios o medir condensadores. Tengo este capacitor cerámico de 100 nanofaradios y este electrolítico de 3300 microfaradios. Esto es importante. Los condensadores tienen que estar descargados antes de medir con el tester y esto lo haces cortocircuitando sus pines. Muy recomendado. Empezamos por el pequeño capacitor, que tiene un código del número 104. Según su tabla, eso equivale a 100 nanofaradios teóricamente. Con el tester nos mide 96 nanofaradios, muy cerca del valor teórico. Con el grande condensador electrolítico va a demorar un tiempo porque al ser grande el condensador, el tester le envía un voltaje para medir su capacitancia. Y llegó a medir unos 3200 microfaradios, muy cerca de su valor teórico, de 3300 microfaradios. Un detalle interesante es que aquí en el capacitor muestra la unidad UF para los microfaradios, y en el tester lo demuestra con las letras MF, lo cual significaría la misma unidad de microfaradios. Para la siguiente medición nos ofrece medir la frecuencia u oscilación de un circuito, para corriente directa o en corriente alterna. Esto sí me da curiosidad. Debemos probarlo con un circuito activo, así que armé un circuito oscilador variable con el popular integrado 555. Es muy recomendable que ambas puntas de prueba estén en contacto, porque si solo una de ellas está en contacto, les va a leer mal el tester. Procuren que las dos terminales estén uno al negativo y el otro en la salida de la señal eléctrica alterada. Y en este momento está a una frecuencia de 2 Hz. Bastante lento al parecer. Les colocaré unas pinzas caimanes para sujetar las terminales con el circuito e iré variando la frecuencia de oscilación y en el tester lo irá visualizando los datos. El máximo que llegué fue a 33 Hz. Tal vez ya no se note en el LED la intermitencia, pero el tester aún sigue detectando la oscilación. Eso es impresionante de este tester. Vamos con la siguiente medición
y ahora nos ofrece medir la temperatura mostrando datos en grados Celsius y en Fahrenheit. Para hacer esto, primero retiramos las puntas de prueba y ahora es el turno de utilizar este accesorio, que también llevan conectores positivo y negativo, pero al otro extremo lleva una conexión adjunta entre sí. Parecen cables unidos, ¿verdad? Pero en realidad esas puntas tienen una aleación distinta cada cable de un metal diferente. Y cuando reciben algún cambio de temperatura, se genera pequeños voltajes en sus terminales. Con este funcionamiento, el tester toma esos valores para mostrarnos la temperatura. Conectamos las terminales en la misma posición, positivo y negativo, y en este momento este sensor está detectando la temperatura ambiente. Incluso si presiono con la mano, irá variando un poco los datos. Subiremos la temperatura forzadamente y veremos que los datos en Celsius y Fahrenheit van subiendo gradualmente, y debo decirles que sí llega a muy altas temperaturas. Según su manual y su tabla, estos sensores termocupla o termopar llegan hasta 1000 grados Celsius y la resolución es bastante pequeña, así que tiene una muy buena precisión de lectura. Yo, por ejemplo, podría usar esta herramienta de lectura para medir la temperatura de los líquidos como el agua, y después automatizarlo con algún circuito, pero usando este sensor con este tester para calibrarlo, que resultó ser muy buena herramienta, la califico. Pasamos a la siguiente opción de lectura, y es que volveremos a esta opción que habíamos ignorado al comienzo. El modo auto significa automático, y con esta opción el tester podrá medir de manera automatizada algunas magnitudes que ya vimos anteriormente. Primero colocamos nuevamente las terminales de prueba, y ahora probaremos con una batería de 9 voltios. Y automáticamente nos muestra el voltaje en corriente directa. Probamos con el voltaje en corriente alterna. Y sí nos muestra los datos en voltios y frecuencia de trabajo. También podrás medir la continuidad incluyendo el sonido de aviso. Y por último, no nos olvidamos en medir las resistencias eléctricas de diferentes valores. Y en el modo automático lo hace sin problemas y es bastante preciso en su lectura. En su manual indica que puede llegar a medir resistencias de hasta 100 megaohmios y la resolución nuevamente es bastante baja, así que es aceptablemente precisa. El tester tiene algunas extra funciones especiales. Por ejemplo, este botón llamado NCB significa detector de voltaje sin contacto y es para eso realmente. Para usarlo no necesitamos las terminales de prueba. Presionamos ese botón y nos aparece la palabra vale, aunque me imagino que quiso decir value o value, en español sería valor. En su manual nos indica que en la pantalla irá apareciendo unas barras que indican la intensidad de señal que detecta el sensor. ¿Y cuál es el sensor NCB? Bueno, nos avisa en el manual que se encuentra justamente detrás del tester en la parte superior, cerca del botón de encendido y apagado. Hasta ahí mismo nos indica con sus acrónimos que ahí está el sensor NCB. Realizaré una breve prueba con mi portátil de corriente. Lo pasas por encima por el cable y ya nos avisa con sonido que detectó un voltaje alrededor del cable. Y las barritas de nivel de detección también aparecen. Para un eléctrico esto es de mucha utilidad para revisar las instalaciones eléctricas en un domicilio. Y les aviso que es muy sensible este sensor NCB porque también detecta los campos eléctricos en otros aparatos que funcionan a muy altas frecuencias.
Así que ya lo encontrarán para otras aplicaciones esta herramienta. Otra herramienta extra que tiene es una linterna incorporada por detrás y que se enciende al mantener presionado durante un segundo este botón. No alumbra tan fuerte, pero de todos modos tiene esa herramienta incorporada. Pero esta siguiente herramienta sí es muy útil. Es en el mismo botón, pero se llama Hold, que significa sostener en español. Y lo que hace es realizar una captura de pantalla, o mejor dicho, captura de los datos que estés midiendo. Y esto es estupendo, porque necesitamos saber con certeza qué valores de medición nos proporciona un componente o un circuito. Y a veces es incómodo mantenerlo fijo para ver la pantalla, pero con esta herramienta podremos congelar la pantalla y revisar los datos sin necesidad de estar midiendo cada rato. La verdad, esta herramienta sí me encantó. Ahora les platicaré de su batería. Funciona a 5 voltios y requiere una carga estándar de 1 amperio, pero tiene un consumo de 1000 miliamperios por hora, lo cual especulo que dura un par de horas para usar el tester. Lastimosamente solo tenía este cargador de celular a la mano, que solo tenía 650 miliamperios, así que la carga durará el doble de lo estimado. Usamos el mismo cable USB del tester y lo conectamos a este cargador USB, y observarán que se enciende el LED de color rojo indicando que está en carga la batería. Después de 1 hora y unos minutos más, el LED cambia a color verde, lo cual indica que la carga está completa y está lista para ser usada para medir las magnitudes que necesitas realizar. Bueno, ahora les comentaré lo bueno, lo malo y las recomendaciones para usar este tester digital. Lo malo es que no tiene para medir amperios. Una recomendación: cuando estén midiendo resistencias eléctricas, no toquen las puntas porque les va a leer mal los valores. Y es que como el tester puede leer resistencias muy altas de hasta 100 megaohmios, entonces debe tener una altísima impedancia en las puntas de prueba. Al principio pensé que en esta opción de medición podrías leer resistencias, pero no. Solo podrás hacerlo en la opción de automático. Tampoco puede medir diodos Zener. Traté de usarlo en la misma opción de medir diodos LED y pues solo lo reconocía como un diodo común cualquiera. Lo bueno es que tiene las funciones principales de medición en modo automático. Normalmente un electrónico tiene un multímetro con un selector mecánico y debes seleccionar un valor y rango adecuado para medir esa magnitud y tener un resultado óptimo. Pero con este tester digital solo lo dejas en modo auto y podrás leer resistencias, continuidad, voltajes en corriente directa y en corriente continua con un buen resultado preciso. Hay otras opciones que no entendí para qué sirven, como la opción Light, no sé para qué sirve, pero si ustedes lo averiguan, déjenlo en los comentarios para saberlo. El tester también llega a apagarse solo si no lo usas en un cierto tiempo, pero espera como más de 15 minutos para apagarse y ahorrar energía, lo cual en mi opinión es mucho tiempo y no se puede reprogramar esa función. Así que lo dejaremos hasta aquí el análisis de este instrumento, ¿sí? Y es que no quiero hacerlo tan largo el video porque lastimosamente nadie ve los videos tan largos. Pero si tú llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu me gusta, suscripción y activar la campanita en este canal de YouTube. Y no olvides dejar tus comentarios debajo del video. Te lo ha explicado Androbot y con gusto digo hasta un próximo video aprendiendo con la electrónica.